Buenas tardes, quien habla es la alumna de recabar en Plasencia, Mayra Alexandra. En cuanto a la interrogante, se puede concluir que actualmente en la sociedad vemos que mucha desigualdad y discriminación tanto en clases sociales como en la igualdad de género. Este es un tema que viene afrontando el Perú años tras años y los ciudadanos buscan y luchan por crear leyes y reformas que amparen y protejan esta discriminación. En cuanto a la inflación, es un tema que hasta la actualidad afecta a la situación económica del país, produciendo impactos negativos, ya que cuando la inflación aumenta, impide que el país crezca económicamente, ¿no? Bueno, en relación a los años 80 y 90, que hubo una fuerte crisis llevando a nuestro país prácticamente a la quiebra económica, actualmente se puede deducir que estamos con la inflación equilibrada, ¿no? En un punto de equilibrio positivo. También se puede deducir que otro desafío en cuanto a la corrupción, los presidentes con sus promesas de igualdad terminan siempre gobernando como monarcas. El ejército sigue detentando una monarquía que luego se hace crónica y bueno, a lo largo de las décadas de vida republicana, los indios siguen pagando tributo y los negros siguen siendo esclavos, ¿no? Eso debido a mucha discriminación. En cuanto a la corrupción, actualmente vemos a muchos presidentes, ministros y ejecutivos todos corruptos, ¿no? Es lo que actualmente es un desafío y una problemática que el Perú sigue afrontando día a día. Gracias. Buenas tardes, continuando con la participación. Mi nombre es Rocío María Hilares Catalán. Voy a hablar sobre la inflación en el siglo XX. En el primer gobierno de Alan García generó una superinflación en el año 1985 a 1990. Este primer gobierno fue sinónimo de interminables colas, paquetazos e hiperinflación. Según el BCR, la inflación durante el primer gobierno de Alan García llegó hasta más de 2000%. Alan García decidió elevar el precio de combustible y los productos básicos, subiendo la gasolina más del 30%, la electricidad en 12% y los alimentos básicos incrementaron sus costos. Ante la falta de reservas internacionales, el Estado subsidió, ordenó alza de sueldos, lo que finalmente aumentó la inflación. Estos periodos prácticamente se experimentaron alta inflación, ¿no? Afectando la estabilidad económica. Y a partir del año 1990 se implementaron políticas de estabilización, reformas monetarias que ayudaron a reducir la inflación a niveles bajos y pudieron ser más controlables. En general, hasta la actualidad, a partir del año 1990, la inflación se pudo controlar relativamente a comparación de los años 1985 a 1990. Pero sin embargo, hemos estado pasando por situaciones externas que han afectado de gran medida, de una u otra forma, la inflación. Por ejemplo, el niño costero afectando la producción de bienes y servicios, lo que reduce el PBI, el Producto Bruto Interno. Además, destruye el stock capital de la economía, afectando los sectores como agropecuaria, pesca, minería y construcción. Si bien es cierto, eh, si hacemos una comparativa a los años 1985, la inflación está determinadamente medio más controlable en ese entonces, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal, profesor? Me presento. Mi nombre es Michelle Anchelia y les voy a hablar algo breve sobre el tema de la corrupción. Basándonos en nuestro ensayo, les voy a indicar qué es la corrupción. Sobre mi punto de vista, la corrupción es el mal uso de poder que otorgamos hacia una persona, que se le otorga hacia una persona. Es decir, esta persona empieza a lucrar, beneficiándose a sí mismo. En pocas palabras, se llena de dinero en el bolsillo gracias a nosotros. Un gran ejemplo podemos tener
a los presidentes y a los ministros, ¿no? Que bueno, los presidentes nos prometen mil y unas cosas y sin embargo la realidad es otra. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más afectados somos nosotros los peruanos, que nos dejamos llevar por palabras y todas esas cosas, ¿no? Pero lamentablemente no podemos hacer nada en el tema de los votos, en el tema de las elecciones. Tenemos que elegir sí o sí hacia una persona, pero sabemos conscientemente de que todos roban, en pocas palabras, ¿no? El país tiene un gran indicador de desigualdad entre este tema de la corrupción, y es algo que lo vivimos día a día, y esto no sucede recientemente, esto sucede ya en el pasado, antes del siglo XX, como lo hemos desarrollado. Lo vivimos actualmente y la verdad no me sorprendería que esto pasara en el futuro. Lamentablemente estamos cansados ya de estas personas que gobiernan como quieran, beneficiándose a sí mismos, y nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer? Solamente quedarnos con los brazos cruzados, ya que había marchas, había muchas cosas y las cosas siguen igual. Y esto es algo de nunca acabar. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Diego Chipana Dávalos y respecto de la discriminación por género en el Perú, actualmente hay personas que creen que hay profesiones exclusivamente para hombres y para mujeres y que el hombre estaría mejor remunerado que la mujer. En ese sentido, se entendería que habría una vulneración también de derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo, y también esto trabaría las oportunidades de desarrollo de la mujer. Esto se refleja también en el ámbito político, donde los gobernantes de Perú han sido hombres. Esta discriminación ha generado protestas sociales buscando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como consecuencia y como ejemplo, en el ámbito político están haciendo esfuerzos para cambiar esta situación, determinando un porcentaje de mujeres en la lista de grupos políticos. Por otro lado, la discriminación social actualmente está presente en las personas que por tener mejores o mayores ingresos económicos o por el lugar donde viven o por distintas características culturales, injustificadamente tienen un comportamiento negativo y creen o se creen con el derecho de menospreciar, excluir o insultar a otras personas, no tomando en cuenta que estamos en un país multicultural y multirracial. Gracias. Mi nombre es Diana Camila Guamaní González y el día de hoy voy a responder a la siguiente incógnita que nos ha realizado, la cual es ¿qué preferencias identificamos sobre el tema que desarrollamos en nuestro ensayo en la actualidad? Nosotros en nuestro ensayo hemos tocado muchos sucesos que han ocurrido durante el siglo XX. Uno de los sucesos que nosotros tocamos e identificamos como una gran problemática fue el tema del terrorismo, que estuvo bajo encargados el grupo de Sendero Luminoso y el grupo de MRTA. Si bien es cierto, al día de hoy la apología del terrorismo es denunciable, existen muchos grupos al día de hoy que siguen teniendo esta misma ideología, pero uno de los mayores grupos que podemos identificar a través de las noticias, a través de diversas investigaciones por parte de periodistas, es que el grupo Movadef tiene algunos militantes que pertenecían al grupo de Sendero Luminoso. Ahora, este grupo está llegando a las zonas más profundas del país. Si bien es cierto, estas zonas están siendo olvidadas por parte del gobierno, lo cual es totalmente rechazable, no podemos permitir el hecho de que sigan teniendo esa misma ideología. Por ende, es gran responsabilidad del gobierno el poder llegar a las zonas más profundas del país. Por eso es que existen los gobiernos regionales, para llegar a las provincias, a las zonas más profundas, para poder identificar esta problemática y poder solucionar, más que todo para no llegar a extremidades como hemos tenido en estas últimas elecciones, que han sido muy evidentes, el tema de cómo se han sentido olvidados y se han sentido protegidos bajo el ex presidente Pedro Castillo. Muchas gracias.